En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. Cuídate de no ser rechazado por Dios. Lo más triste y doloroso que a un hombre le puede pasar es ser rechazado por Dios después de haber tenido una muy buena relación con Él y que en algún momento de nuestras vidas seamos rechazados por Dios. Hay mucha gente que piensa que Dios no es tan injusto como para actuar de esta manera. Y la verdad que en cierta medida es cierto, tienen razón. Porque Dios nunca rechazaría a nadie que llegue a sus pies arrepentidos rogando por misericordia, como mismo David salmista lo dice en el libro de Salmos 51:17, donde dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este Salmo 51 indica que su autor sería David quien habría escrito este salmo. Tras reconocer su pecado de adulterio con Betsabé, sumado al posterior asesinato de su esposo Urías Eteo, puestos en evidencia por la reconvención del profeta Natán, 2 Samuel 11:12, y a lo cual parece ser que David experimentó el arrepentimiento genuino y también el perdón de Dios, comprobando que cuando un pecador se arrepiente con un corazón plenamente contrito y humillado, lógicamente Dios no lo desprecia ni lo rechaza. También Juan el Evangelista amado dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Como podemos ver, Dios es un Dios de amor que nunca rechazaría a ninguna persona que se arrepiente y viene a Él, ya que Jesús nos hace la cordial invitación a que lleguemos a Él. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y no importando quién seas, raza, color, cultura, género, rico, pobre, siempre que haya un genuino arrepentimiento, Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Entonces podemos enfrentarnos en un futuro ser rechazados por Dios. Y la verdad es que sí. Y este es el propósito de este estudio: ver el motivo, cómo y cuándo es que algún día podemos ser rechazados por Dios. En la bendita palabra de Dios vamos a ver diferentes casos en los que algunas personas fueron rechazados por Dios y cuál fue el motivo que llevó a Dios de rechazar a estas personas
Y el primer caso lo tenemos en el huerto del Edén, y en donde Dios había dicho a Adán que no comiera del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Pero como podemos ver en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De modo que, como puede ver, Adán fue el primer cabezón en desobedecer a Dios, y fue echado del jardín y rechazado por Dios por su desobediencia. El siguiente caso es familiar, ya que este suceso sucedió entre los mismos hijos de mismo Adán. Según el relato bíblico, Caín y su hermano Abel presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, las primicias y la grasa de sus ovejas, y le da a Caín dones de los frutos del campo. Caín enloqueció de celos y mató a su hermano. Génesis 4:8. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La razón del favor divino, según la tradición talmúdica, hace hincapié en el matiz de generosidad con que Abel ofrece a Dios las más selectas ovejas de su rebaño, para destacar que la ofrenda de Caín, nacida de la obligación y no de la generosidad, no era deseable. Este hecho de parte de Dios hizo que nacieran celos en Caín, y dando cabida a un demonio asesino, lo cual lo llevaron a cometer el primer homicidio en la historia de la humanidad, y esta es la razón por lo cual es desechado por Dios. Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Otro caso más lo miramos en el primer rey de Israel, que fue Saúl. Veamos cómo y por qué comienza el declive y el rechazo de Dios hacia Saúl. 1 Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí vemos que Dios le manda a Saúl una orden por medio del profeta Samuel. La orden era premiante: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la orden, pero Saúl no cumple exactamente como Dios le había ordenado.
salió a la batalla una vez y decidió hacer las cosas a su manera, y de inmediato, a causa de su arrogancia, impaciencia y falta de sumisión a Dios, fue rechazado como rey de Israel, por lo cual Dios vuelve a hablar con Samuel sobre este asunto. 1 Samuel 15:10. Y vino palabra de Yahvé a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahvé toda aquella noche. Cuando Samuel madruga para ir a encontrar a Saúl, se da cuenta que Saúl no había cumplido tal como Dios le había ordenado. 1 Samuel 15:14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esta que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahvé te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahvé te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahvé, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Yahvé, y fui a la misión que Yahvé me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahvé tu Dios en Gilgal. En nuestro servicio a Dios, debemos de tomar en cuenta que las demandas de parte de Dios son bien específicas y que se deben de cumplir tal y como Dios nos ordena. Ahora, ¿cuál fue la falta de Saúl para que fuera desechado por Dios? 1 Samuel 15:26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahvé, y Yahvé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. La falta grave que le costó el reino a Saúl y ser rechazado fue el haber llevado, según mismo Saúl, lo mejor de las ovejas y vacas, y haber llevado con vida a Agag, rey de Amalec, cuando no era esa la orden que Dios había dado. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es por esa falta que Dios les dicta sentencia por medio del profeta Samuel. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. Ahora notemos esto. Después de haber sido desechado por Dios, miramos un cambio muy drástico en Saúl, ya que después de este rechazo, Saúl abre la puerta para que todo tipo de demonios opriman a Saúl,
y comienza a manifestar perturbación mental y dando entrada a un espíritu asesino queriendo matar a David. Se inclina a la hechicería consultando con las divinas y finalmente termina suicidándose él mismo. Algunos podrán objetar y hasta criticar el proceder drástico de Dios en haber rechazado por esa falta a Saúl, pero algo a tomar en cuenta es que no fue Dios quien primero rechazó a Saúl, fue Saúl quien rechazó a Dios a través de la desobediencia y determinación de ir en contra de lo que sabía que el Señor le había mandado hacer. Fue mismo Saúl quien con su proceder mostró total rechazo a Dios. Alguien quien sin deberla fue rechazado por Dios fue Ismael, quien nació de Agar, esclava de Sara, ya que ante la impaciencia de Abraham, Sara le entregó para que se llegara a Abraham. Note esto, Dios le había dicho a Abraham, Génesis 15:3, dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahvé diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí Dios le dice a Abraham que sería un hijo de él quien le heredaría, no un esclavo nacido en su casa. Y la esposa de Abraham era Sara, por lo tanto era de ella y de nadie más de donde vendría el genuino heredero de Abraham. Pero entonces, ¿qué pasó? Abraham ni Sara en cierto modo dudaron y no podían esperar a que la promesa de Dios se cumpliera tal y como Dios lo había dicho, y trataron de ayudar a Dios usando a la sierva de Sara, Agar, como una sustituta. Esto causó prácticamente que Ismael fuera rechazado por Dios como la simiente prometida a Abraham. Ya más adelante Dios le está anunciando a Abraham el futuro embarazo de Sara. Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dios amaba a Ismael, pero aún así fue rechazado por Dios. Génesis 21:8. Aunque Ismael, como hijo de Abraham, Dios le amaba por lo que le prometió también bendecir sus generaciones. Podría citar más hechos de siervos que un día caminaron con Dios, pero que en algún momento, por diferentes circunstancias, fallaron en su obediencia a Dios. Entre ellos podemos citar a Salomón, a Judas, el que le traicionó, a Moisés, a Pedro, Jonás y Lot, entre otros. Y aunque las consecuencias de sus actos no fueron tan graves, excepto la de Judas, todo esto nos lleva a recapacitar en nuestra condición espiritual. Por lo general, las demandas de Dios son específicas para nosotros. Antes fueron para los profetas y siervos de antes. Hoy son para todos y cada uno de los creyentes hoy en día. Ahora, no se puede alegar desconocimiento porque tenemos la bendita palabra de Dios, y si usted no la lee es por perezoso. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Para ir finalizando este estudio,
Veamos las diferentes faltas que estos hombres cometieron en ofensa para Dios. Adán, desobediencia. Comió del árbol que Dios le había prohibido que no comiera. Génesis 2:17. Caín, celos. Los celos de Caín por la ofrenda nada agradable para Dios lo llevaron a cometer homicidio en contra de su propio hermano. Génesis 4:8. Los pecados que llevaron a Saúl a la desobediencia, rebelión. No obedeció el mandato de Dios, perdonándole la vida a Agag, rey de Amalek. Codicia. Tomaron todo lo de valor y solo destruyeron lo que no tenía valor. Este mismo demonio fue el que poseyó a Judas al vender por 30 monedas de plata al maestro. Lucas 22:3. Debilidad moral. Tal vez esto no les suene a pecado, pero en este contexto, Saúl debía mantener ante todo la orden de Dios, pero aparentemente o por excusa, arguye que por miedo al pueblo les hizo caso. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. 1 Samuel 15:24. De modo que estas faltas son desobediencia, celos, homicidio, rebelión, codicia y debilidad moral, las cuales son muy peligrosas para quienes las practican y muy condenables por Dios. Ahora, la realidad es que las iglesias actualmente no hablan para nada de este asunto. Usted nunca va a escuchar nada que nos señale que le estamos fallando en alguna área de nuestras vidas a Dios. Hoy más que nunca se habla de bienestar, de pactos con Dios, evangelios a la medida del consumidor, lo cual nos lleva a apartarnos de lo que verdaderamente Dios quiere y espera de nosotros. ¿Estoy obedeciendo a Dios plenamente como Él me lo pide? Haga esta pregunta usted mismo y sea usted mismo su propio juez. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual. Bendiciones.